señora Presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Álvaro Prieto, señora Primera Vicepresidenta, Mercedes Carmona Soriano, señor Segundo Vicepresidente, Enrique Wong Pujada, señora Tercera Vicepresidenta, Patricia Rosa Chirinos Venegas, señores y señoras congresistas de la República, Huayquicuna, Panaicuna, Hatun Umayes, presidente del Congreso, vicepresidentas, congresistas, Alin Punchao Zapancaquis Pascachu, Kunan Punchao Sumachtari Mayasunchis, que hay presupuesto Nisca y Meinatas, Zapanca Huayquinchis Perú Suyuman Aiperichisunchis, y Meinatas que hay educación, agricultura, salud, Nisca Kunaman Aiperichisunchis Sumachta. Por favor, el traductor se puede traducirlo para todos. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días, excelentísima Presidenta del Congreso de la República. Buenos días a los hermanos y hermanas de todo el Perú. El día de hoy hay que ver con suma gracia recibir la presentación que venimos a presentar. Continúe, Premier. Muchas gracias. En cumplimiento al artículo 80 de la Constitución Política del Perú y del artículo 81 del reglamento de este Congreso, me presento ante el Pleno para sustentar, conjuntamente con el Ministro de Economía y Finanzas, los proyectos de leyes de presupuesto, de equilibrio financiero y de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2022. La pandemia provocada por el COVID-19 plantea grandes retos en relación a la necesidad de recuperar el crecimiento, los empleos adecuados perdidos y los salarios reducidos. Por ello, el proyecto de ley de presupuesto público para el año fiscal 2022 define nuevas prioridades que se reflejan en ejes estratégicos de este gobierno. Nuestro objetivo es asegurar la estabilidad económica, que acelere la recuperación de la economía, el empleo y los salarios, y nos permita un reparto más justo de los recursos disponibles. Haremos todos los esfuerzos por garantizar y mejorar niveles de vida de nuestros hermanos a lo largo y ancho de nuestro territorio peruano patrio. De esta manera, las prioridades del gobierno plasmadas en el proyecto del presupuesto para el año fiscal 2022 son los siguientes. Salud y atención de la emergencia sanitaria. El presupuesto asignado para garantizar el acceso a salud pública de calidad y atender las principales necesidades en el marco de la emergencia sanitaria muestra un incremento de 6% para el 2022, llegando a alcanzar los 22.207 millones. Dicho presupuesto contempla la protección y el cuidado del personal de la salud y de los pacientes a partir de la adquisición de equipos de protección, medicamentos, oxígeno medicinal y todo insumo médico necesario. Asimismo, se contempla la continuidad de la contratación del personal de la primera línea de atención, así como el mantenimiento y equipamiento de plantas de oxígeno, las unidades de cuidados intensivos y la continuidad de los centros de atención y aislamiento temporal. En ese sentido, se ha previsto 3.032 millones para el financiamiento de la atención y control de la pandemia, teniendo en cuenta la potencial tercera ola que se nos avecina.
De manera complementaria, para alcanzar el 100% del aseguramiento universal de la salud, hemos previsto una inversión de 500 millones adicionales al presupuesto anterior. Por otro lado, estamos destinando 979 millones para la ejecución de inversiones estratégicas en salud, así como 594 millones para cumplir con el compromiso de brindar el tercer tramo del incremento remunerativo de los profesionales y técnicos asistenciales de la salud. Educación y retorno seguro a las aulas. La educación pública es, sin duda, una de nuestras mayores preocupaciones, como ha sido nuestro compromiso en el proceso de campaña de nuestro presidente de la República. Por ello, la propuesta de presupuesto destinado a educación contempla un incremento de 2.626 millones, con lo cual se busca brindar una mayor igualdad de oportunidades, recuperar los aprendizajes y posibilitar un retorno a clases seguro. De este modo, en total se prevé destinar 35.758 millones a educación, es decir, casi la quinta parte del presupuesto total, que asciende a un 18.2%. Dentro de los principales ejes en materia de educación, se propone un incremento en el presupuesto para revalorizar la carrera docente, a quienes reconocemos que son uno de los pilares de la política educativa. En particular, se destinarán 572 millones adicionales para el incremento de la remuneración íntegra mensual. Asimismo, se están asignando 937 millones para el financiamiento de la continuidad de más de 50.000 becarios, que incluyen becas de apoyo a estudiantes afectados por la emergencia sanitaria, así como el financiamiento de aproximadamente 14.000 nuevas becas. Asimismo, se destinarán 7.406 millones para fortalecer la infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas, de modo que nuestros estudiantes tengan condiciones dignas en sus locales educativos. Además, se están financiando el mantenimiento y acondicionamiento de los locales educativos por 297 millones y la adquisición de implementos de bioseguridad por 291 millones. Fortalecimiento de la competitividad agrícola. El presupuesto del año 2022 contempla la asignación de 6.161 millones destinados a la actividad agropecuaria, que permitirá el fortalecimiento de su competitividad. Estos recursos se destinarán principalmente al financiamiento de las inversiones de la infraestructura agrícola, el acceso al financiamiento agrario a través del Fondo Agroperú para la elaboración de planes de negocio y de reconversión productiva y garantizar la continuidad de las actividades productivas en los gobiernos regionales y locales. Alivio a la pobreza y protección social. En particular, la pandemia ha resaltado la necesidad de atender a la población con mayor vulnerabilidad, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. En ese contexto, no solo hemos garantizado la continuidad de servicios brindados a los beneficiarios de los programas sociales como Caliwarma, Juntos, Pensión 65,
Jacuiñay y Contigo, sino que también se tienen previstos 150 millones adicionales en el presupuesto para el año 2022, para cubrir la protección y la potencial ampliación de la cobertura de dichos programas sociales como consecuencia del deterioro de las condiciones de vida de la población en el marco de la emergencia sanitaria. Asimismo, los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo integral de las niñas y niños. Por ello, es importante garantizar que tengan un estado nutricional adecuado para que logren un desarrollo cognitivo y emocional pleno. Por otro lado, la pandemia también ha agudizado la situación de orfandad y abandono en la que viven nuestros niños y niñas. El incremento en la pobreza e inseguridad alimentaria, así como el estado de abandono de los adultos mayores, los cuales son objeto de una especial preocupación del Estado. Por ello, que en el presupuesto del año 2022 se invertirán 128 millones adicionales orientados a reducir la anemia en menores de 3 años, implementar acciones de asistencia alimentaria y ampliar la atención a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en estado de abandono. Por otro lado, no podemos dejar de lado el garantizar condiciones de vivienda digna. Para ello, el presupuesto contempla 614 millones para el bono familiar habitacional y el bono del buen pagador, que se asignan a través del Fondo Mi Vivienda, con lo cual apoyaremos a las familias del ámbito urbano que no cuentan con vivienda o viven en condiciones precarias. Adicionalmente, se ha asignado 1.228 millones para la ejecución de inversiones en saneamiento rural y urbano, promoción del empleo y productividad. En materia de reactivación económica, el presupuesto del año 2022 prioriza la actividad agropecuaria, el impulso de la productividad y la generación del empleo a través de diferentes intervenciones sectoriales para dinamizar la inversión pública. Para la generación del empleo a través del programa Trabaja Perú, se transferirán 483 millones a los gobiernos locales que permitirán la creación de más de 165.000 empleos temporales. En cuanto a las intervenciones en transportes y comunicaciones, se prioriza el financiamiento de la continuidad de las actividades del mantenimiento de las vías vecinales realizada por los gobiernos locales, para lo cual se destinan 315 millones. Asimismo, se orientan recursos para la mejora de la productividad en transportes y telecomunicaciones, priorizando la operación y mantenimiento de los corredores viales, mantenimiento de banda ancha y el mantenimiento de la red vial nacional. Cabe resaltar que los recursos destinados en proyectos de inversión pública en el año 2022 aumentarán en 5% con respecto al PIA del año 2021, ascendiendo a 41.045 millones. El presupuesto se destina principalmente en las funciones de transportes, 31%, educación, 16%, agropecuaria, 11%, orden público y seguridad, 8% y salud, 8%. Finalmente, este gobierno busca el fortalecimiento del proceso de descentralización de los recursos públicos. Por ello, además de los 57.123 millones asignados en el presupuesto de los gobiernos regionales y locales, se tiene previsto la asignación de
8.822 millones durante la ejecución para atender de manera complementaria sus necesidades en materia de salud, educación, mantenimiento de vías y la continuidad de inversiones estratégicas. Específicamente, los gobiernos regionales contarán con un presupuesto adicional de 5.279 millones enfocados en la atención de los afiliados al Seguro Integral de Salud, el mantenimiento y equipamiento de establecimientos de salud y el financiamiento de un fondo para la continuidad de inversiones. Por su parte, los gobiernos locales contarán durante la ejecución con un presupuesto adicional de 3.543 millones para el financiamiento de intervenciones en el marco del programa de incentivos a la gestión municipal. La realización de actividades de rápida ejecución que fomenten el empleo, la continuidad del mantenimiento de vías vecinales y el fortalecimiento de las capacidades del personal de las municipalidades serán un hecho real en este gobierno. Antes de ceder la palabra al ministro Pedro Franqui para que detalle cada uno de los puntos que acabo de mencionar, desearía reiterar mi invocación a seguir trabajando juntos por cada uno de los peruanos y peruanas y para combatir juntos el flagelo de la pandemia sanitaria y procurar un Perú más justo con mayores oportunidades para todos, donde los derechos de todos sean respetados y que nuestro país se desarrolle en paz y armonía. Causachum Perú, Jayaya Perú. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señores congresistas.